Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con la estación de proceso y vamos a ver la programación de PLC. Entonces, lo que es la estación de proceso, ¿en qué consiste? Pues en primer lugar se nos va a crear una pieza aquí. En segundo lugar va a girar la mesa. Después tenemos una primera estación que es taladro. Vamos a hacer un agujero, digamos, en la pieza. Va a bajar el taladro girando y va a subir. Pondremos otra pieza, giraremos la mesa, bajará el taladro y aquí hay otro punto, un segundo punto de test. Bajará el test también, girando ambos, estarán un tiempo abajo, subirán, girará la mesa, o sea, se coloca otra pieza, gira la mesa, baja el taladro girando, baja el test girando, están un tiempo, suben y a su vez tenemos la estación de expulsión que se va a colocar encima de la recogida, va a bajar, cerrará mordazas, subirá, da un giro en la mordaza, ya no recuerdo si lo he dado aquí o al final, se va al final en el punto de descarga, da el giro en la mordaza, vuelve a dejarla como estaba, baja, abre, sube y desaparece. Y así continuará el proceso. Ese es el proceso normal en automático. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Aquí, bueno, en primer lugar tenemos un control general de marcha, paro, alarma, manual, automático, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado tenemos un control de proceso general en automático, que es quien decide, digamos, colocar, accionar sobre la mesa. Es decir, nos colocará pieza, nos determinará cuándo está colocada, nos va a girar la pieza, la mesa y le va a dar las órdenes pertinentes a cada uno de los siguientes elementos. Entonces, bueno, voy a pulsar el 1. Entonces, esta será el proceso, digamos, principal. Y después, pues cada uno tiene su proceso, es decir, estará el proceso de taladro, el proceso de test y el proceso de extracción de la pieza. Entonces, este proceso central les tiene que dar una orden para que inicie cada uno de sus procesos y estos procesos pues tienen que controlar si tienen pieza o no delante y en el caso de que tengan pieza realizar el proceso y si no la tienen pues dar como finalizado el proceso sin hacer nada. Bien, para hacer esto yo me he definido un graph. Bueno, en primer lugar parto de unas entradas y salidas digitales que, bueno, ya son 44 entradas digitales y 41 salidas digitales, hay que contar con la 0. Entonces unas estaban definidas en la máquina y otras han sido de motu propio. Con estas entradas y salidas digitales tenemos el graph del proceso general, que será el graph normal, el que más o menos hago normalmente, en donde puede estar en alarma, puede estar en manual, puede estar en automático y dentro de automático puede estar parado o puede estar en marcha. En el caso de que esté en alarma, si no hay seta pulsada y se pulsa el reset, saldrá de alarma y se pondrá en manual. Aquí mirará el selector. Si está en manual, continuará en manual y esperará a que el selector esté en automático. En automático estará esperando al pulsador de Start para ponerse en marcha, porque arranca en automático parado.
y si está en marcha, si se pulsa el pulsador de stop, pues en lugar de ir a la etapa siguiente va a la anterior, otra vez a paro. Esto conlleva las activaciones de que en alarma pues será el piloto de alarma junto con la sirena. En manual se nos mostrará el piloto de manual porque en el selector del automático he colocado dos pilotos, el de manual y el de automático. Cuando esté en automático se activa el piloto de automático en ambas etapas, y si está parado se activa el piloto de stop y el de start en parpadeo. Y si está en marcha se activará el piloto de start fijo. Si está en automático y se pasa a manual, es decir, si no selecciona automático, si estando en las etapas 2 o 3, volverá a pasar a la etapa 1, que es el manual. Si está en cualquiera de las etapas 1, 2 o 3, es decir, sin alarma, y se pulsa la seta, pasará a la 0. Bueno, entonces este es el proceso general. Bueno, en primer lugar, aquí tenemos las entradas y salidas digitales. Vamos a ver en el PLC cómo lo hemos hecho. Tenemos aquí el PLC, tenemos bloques de programa. En primer lugar, en el DBMEM, en entradas digitales he colocado todas las entradas digitales que he definido. En salidas digitales he colocado todas las salidas digitales que he definido. En entradas analógicas y salidas analógicas no hay nada en este caso. En memoria tengo el graphic general, que sería el del armario, el que controla si está en alarma, en manual, en automático, en paro, en marcha. El graphic de automático, que sea el que nos va a controlar el tema de la mesa y nos va a dar orden 1, 2 o 3 para, que son booleanos, simplemente las activa para arranque de etapa de taladro, o sea, para arranque del taladro, del test o del expulsor. Que a su vez, cuando terminen, cada uno de ellos pondrá su orden correspondiente a falso. Entonces, este sería quien controla la mesa y quien da marcha al inicio a las etapas de los otros componentes. Después está la etapa del armario, o sea, del taladro, que nos controla el número de etapa del taladro, la del test y la del expulsor. Y aquí tenemos los estados en que se puede encontrar según el graphic general: en alarma, en manual, en automático y dentro de automático en paro o en marcha. Y después he declarado también otras variables que son correspondientes a las entradas digitales para el tema de la pantalla. Es decir, he cogido lo que es la botonera y la he duplicado para la pantalla. ¿Para qué? Pues para que las entradas digitales me lleguen desde la botonera o desde la pantalla. Y en cualquier caso de los dos me va a hacer lo mismo. Bien, entonces tenemos el main. En el main lo primero que hacemos es traducir y refrescar las entradas y salidas digitales y analógicas. Después hacemos el control general, digamos, del armario. Luego, si está en manual, que esto nos lo va a dar el control general, ejecutaremos la función de proceso manual. Si está en automático, ejecutaremos la del proceso automático, la del taladro, test y expulsor, es decir, la del general de la mesa y los 3 estaciones que tenemos. Si no está en automático, ponemos a 0 las etapas de cada uno de los procesos, es decir, de la mesa, del taladro, del test y del expulsor, y además inicializamos las 3 órdenes de inicio de estas funciones. Y después, si está en alarma, ejecutaremos el módulo de emergencia. Entonces vamos a ver módulo por módulo
En entradas y salidas digitales, como siempre, lo que hago es refrescar las entradas digitales, que quiere decir que lo que estoy leyendo por la entrada digital física se lo coloco a la memoria, ¿vale? De entrada. Con lo cual voy a trabajar con la memoria de entrada. La entrada física la tengo genérica, numeradas. En cuanto a las salidas digitales, la salida digital genérica será igual a lo que tenga en memoria en la salida. Y después analógicas no tenemos. En cuanto al control general, digamos sería el del armario, pues aquí en proceso tengo el control general. El control general, según el graph que hemos visto, tenemos que, en primer lugar, si está en la etapa 0, está en alarma. Entonces, está esperando a que llegue que la seta no esté pulsada en ningún sitio de los dos, ni en la que viene de Machine Simulator, ni la que viene de la pantalla. La de Machine Simulator es con un contacto normalmente cerrado. Y además de estas condiciones tiene que pulsarse el reset o bien desde Machine Simulator o bien desde la pantalla. Entonces pasaría a la etapa siguiente, a la 1. En la etapa 1 está el manual y lo que hace es esperar que se pase el selector automático. Cuando está en automático pasa a la siguiente etapa, que es la 2. En la etapa 2 está esperando que se pulse el Start, bien sea desde Machine Simulator o desde la pantalla, y se pasaría a la 3, que sería aquí. La etapa 2 está en paro y la 3 está en marcha. Al pulsar el Start pasa de paro a marcha, y en la 3, si se pulsa el Stop de cualquier sitio de los dos, pasará nuevamente a la 2, que es de marcha a paro. Y después, si es mayor o igual que 2, es decir, si está en automático, si se pasa a manual con cualquiera de los dos casos, es decir, tiene que estar en automático, tiene que estar en automático. Entonces, si se pone en manual en los dos casos a la vez, se pondría, pasaría a la etapa 1, que sería manual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con uno de los dos que esté en automático ya nos sirve para pasarlo a automático. En el momento, para pasar a manual, deben de estar los dos en manual. Después, si está por encima de 0, es decir, si está en no alarma, si se pulsa la seta de emergencia de Machine Simulator o bien de la pantalla, se nos pone en 0, que es en alarma. En las salidas digitales, en alarma, se activa el piloto de alarma, en automático el piloto automático, en manual el piloto de manual. El piloto del reset es un poco especial, que esta es el reset, no es verificación de abajo, este es el reset. Vamos a ver, no sé cómo, bueno, a veces ocurre. Este es el reset, en la entrada de reset. Pulsador de reset. Vale. Y si está en alarma y además no hay seta pulsada, entonces se nos enciende el piloto de reset y se nos apaga cuando deje de estar pulsado el reset en cualquier sitio de los dos. Bien, esto lo voy a cargar porque está simulando ya, y voy a guardar el proyecto. Bien. Después, si está en marcha, se enciende el piloto de Start, y si está en paro, se encenderá el piloto de Start, pero de forma parpadeante. Si está en paro, se enciende el piloto de Stop. Ahora,
el gráfico general, si está a 0, se pone en alarma y se quita el selector de automático de la pantalla. Si está parado, o sea, si está en 1, se pone en manual y quita el pulsador de Start de la pantalla. Si es mayor o igual que 2, se pone en automático. Dentro de que esté en automático, si es un 2, si está en 2, está parado, y si está en 3, está en marcha. Y esto es lo que usaremos a lo largo del programa. Bien, entonces ahora vamos a ver el control en manual del proceso manual. Cuando está en manual, controlamos el manual. Entonces el proceso manual lo que haremos será simplemente que con cualquier entrada de las dos, ya sea de Machine Simulator o de la pantalla, se nos va a activar, pues cuando sea el pulsador del taladro del motor, se nos va a activar el taladro y a su vez se nos va a activar el piloto del propio pulsador. Con el motor en on de la mesa, lo mismo. Perdón, con el motor on del test, lo mismo. Con el del giro mesa, lo mismo. Baja taladro, sube taladro, cierra mordaza. Si no está el botón pulsado, no cierra mordaza, es decir, la abre. Giro mordaza, y si no está pulsado, no gira, es decir, vuelve al sitio anterior. Baja el test. Si no está pulsado, deja de bajar. Esta es la diferencia de el taladro, que tiene para bajar y para subir, es decir, una electroválvula de doble efecto, y el de test solo de un efecto. Es decir, cuando se esté activo bajará y cuando no esté activo subirá. En el caso del taladro no. Para bajar tiene que activarse simplemente con un pulso el de bajar y baja. Y después con un pulso el de subir y sube. Esa es la diferencia de los dos. Y esto lo he puesto con un pulso, pues porque sí, pero podía haberlo puesto mantenido y como condición que estuviese abajo, pues para dejar de mantenerlo. Después tenemos el expulsor, que podemos llevarlo a la posición home. Tiene 3 posiciones: a la home, sea con Machine Simulator o con HMI, a la posición de recoge o a la posición de deja, libera pieza. Después podemos subir o bajar el expulsor. Podemos retirar la pieza, que sería el destructor, y podemos crear una pieza nueva, que sería el creador. Como vemos, todo está duplicado. Es decir, todas las entradas están, las que están en el tablero de Machine Simulator, están también en la pantalla. Luego veremos el tema de la pantalla. Esto en cuanto al proceso manual. El proceso automático, que sería este, vamos a ver en qué consiste. Yo aquí he colocado el proceso que he definido. Entonces, en primer lugar, lo he definido así. Lo primero que hago es esperar marcha. Estoy en reposo, en la etapa 0, y espero marcha. Cuando me llega marcha, que me lo va a dar el proceso general, digamos el armario, entonces crea una pieza en la mesa. ¿Cómo la crea? Pues activando el Workpad creador, y una vez que está creada, es decir, lo detecta el detector, gira la mesa. Entonces, al comenzar a girar la mesa, nos va a decir que no está la mesa OK, es decir, que no está en su posición, que está girando. Entonces continúa la mesa, pero ya sin necesidad de darle el impulso de mesa on, hasta que la mesa deje de girar, que entonces se pone en OK. Cuando está la mesa en OK, ya ha girado, ordena a los 3 puestos que tiene, que lo que es el taladro, lo que es el test y lo que es el expulsor. Activa las órdenes mediante un set y está esperando
a que deje de haber las tres órdenes, es decir, a que hayan terminado los procesos de las tres. Una vez que han terminado los procesos de las tres, espera ya el fin de partes. Perdón, esto no es no orden, esto es orden 1. O sea, espera que haya dado la orden y orden 2 y orden 3. Bueno, simplemente con esperar una me valdría, ¿vale? Entonces, bien, con esto tenemos el proceso. Entonces, vamos a ver. Si está en automático, espera marcha y que no haya ninguna orden de las tres, es decir, que esté todo en reposo. Cuando está en marcha, lo que hace es, bueno, aquí lo pone, espera marcha 1, crea pieza hasta pieza entrante. O sea, que detecta pieza. Una vez que detecta pieza, espera, o sea, empieza a girar la mesa y espera a que la mesa esté girando. Y continúa girando hasta que la mesa esté terminado de girar. Una vez que ha terminado de girar, activa las órdenes y mira que estén activas. Una vez que están activas las órdenes, pasa a la siguiente etapa, que está esperando a que hayan terminado el proceso de las tres órdenes. Y cuando haya terminado ya los tres componentes de su proceso, volvería a la etapa 1, que la etapa 1 volvería a crear una pieza entrante. Y no tiene que esperar a que haya pulsador de marcha. Bueno, no hay pulsador de marcha, esto es orden de marcha, podría ir a la 0 igual, ¿vale? Ahora, si es mayor o igual que 1 y falta automático, pues pasa a la 0. En activaciones, en la 1, activa bueno, yo lo primero que hago es poner todas las salidas digitales que tiene que activar en cada proceso, y después miro las condiciones según el graph que haya hecho. Por ejemplo, aquí las activaciones, el creador de WordPad lo activo en la 1, giro la mesa lo activo en la 2 y las órdenes 1, 2, 3 lo activo en la 4. Entonces en la 1 activo el WordPad creador, en la 2 la mesa y en la 4 activo las órdenes 1, 2 y 3 y ya está. Con esto es el proceso automático. Además del proceso automático tenemos el proceso del taladro. El proceso del taladro, lo primero que hacemos es mirarlo. El proceso del taladro es este. Espera la orden 1, después el del test esperará la 2 y el del expulsor esperará la 3. El taladro y el test son exactamente iguales, o los he hecho exactamente iguales. Entonces yo lo que hago es, espero la orden. Cuando me llega la orden, empiezo a girar el taladro. Cuando está girando el taladro, bajo el taladro. Cuando está abajo el taladro, espero un tiempo de taladro. Una vez que haya transcurrido el tiempo, subo el taladro. Una vez que está arriba, quito el taladro on, es decir, estará activo el taladro on, el motor de giro, en la 1, en la 2, en la 3 y en la 4. Entonces en la 5 la quito y estoy esperando a que no haya motor de taladro activo. Y entonces ya inicializo, quito la orden, ¿vale? Y estoy esperando a tenerla quitada. Una vez que la quite, vuelvo a pasar a la 0. Con el test voy a hacer exactamente lo mismo, salvando las distancias, es decir, que en lugar del taladro on, pues será el motor del test on. En lugar de bajar taladro será el baja. En lugar de subir taladro será quitar el baja. En lugar del taladro on, el reset, será el reset del taladro del test de motor on. Y en lugar de resetear la orden 1, reseteo la orden 2. Las condiciones son exactamente las mismas. En lugar de orden 1, orden 2. En lugar de que está activo el taladro, activo el test. En lugar del taladro abajo, es el verificador del test abajo.
En lugar de tiempo de taladro, tiempo de test. En lugar de arriba, verificador arriba, no taladro on, no test on. Y no orden 1, no orden 2. Vale, pues esto me da lo siguiente. Aquí tengo las etapas, lo que hace cada una. Entonces, bueno, pues cuando está en taladro, bueno, además de la orden 1, estoy esperando que haya pieza. Porque si no hay pieza, si está en la 0 y no hay pieza, entonces voy a quitar la orden 1, ¿vale? Directamente. Entonces, si hay pieza, paso, con la orden 1, paso a la siguiente etapa. En la siguiente etapa activo el taladro y espero a que esté activo, a que la salida la esté dando. Y paso a la siguiente. En la siguiente bajo el taladro y espero a taladro abajo. Y paso a la siguiente. En la siguiente espero tiempo, que en la 3 espero el tiempo, ¿cuánto? Por 5 segundos. Vale, y cuando haya transcurrido el tiempo paso a la 4. En la 4 subo el taladro y espero a taladro arriba. Y en la 5 quito el motor del taladro y espero a que lo haya quitado. Y en la 6 quito la orden 1 y una vez que la he quitado, pues me voy a la etapa 0 nuevamente. El control de tiempos en la 3 controlo el tiempo del taladro, como ya hemos visto, un temporizador tipo Teon. Y ahora en las activaciones, bueno, pues tengo aquí taladrón, baja, sube y orden. El taladrón pues está desde la etapa 1 hasta la 4. Es decir, el taladrón está desde la 1, que lo activo aquí, hasta la 4. En la 5 ya le pongo reset. Vale, con lo cual está de la 1 a la 4. El baja taladro en la 2. El sube taladro en la 4. Vale, pues el baja taladro en la 2 y sube taladro en la 4. Y ahora la orden en la 6 o bien desde la 0 si no hay pieza delante del taladro. Quitar la orden lo quito en la 6 o bien aquí quito la orden si no hay pieza. No lo he puesto, pero es igual. Y ahora el proceso de test veremos que es exactamente lo mismo. Este ya se ha terminado el del taladro, que estamos aquí. Vamos al proceso de test, que es exactamente lo mismo. Entonces, en la 0 espero pieza y orden. Si no hay pieza en la 0, entonces quito la orden. Bien, en la 1 pongo el motor a on, el de giro, y cuando lo he puesto a on paso a la 2. En la 2 paso el verificador del test abajo, lo bajo y espero que esté abajo. En la 3 lo mantengo abajo durante un tiempo. Entonces en la 3 tengo el tiempo de test 5 segundos también. En la 4 subo el verificador del test arriba y espero a que esté arriba. Y en la 5 ya quito el giro y estoy esperando a que esté quitado. Y en la 6 quito la orden, la reseteo y espero a que esté quitada. Una vez que está quitada paso a la 0. Entonces los tiempos son exactamente igual, se controla en la etapa 3 y ahora en las activaciones tengo el motor on, el bajar en on y el reset de la orden 2. Vale, el motor en on, antes tenía subir y bajar taladro, ahora solamente tengo bajar. El motor en on lo pongo en la 1 y lo quito en la 5, con lo cual tiene que estar de la 1 a la 4. Pues de la 1 a la 4 motor on. El bajar de la 2 a la 3. Vale, pues de la 2 a la 3 bajar, baja on, y en la 4 ya no baja. Y ahora en la 6 quito la orden o bien en la 0 si no empieza. Entonces en la 6 quito la orden. Vale, ahora vamos a ver el proceso del expulsor. El expulsor es el elemento, digamos, más completo o más que tiene más cosas. Entonces lo primero estoy esperando la orden. Cuando me llega la orden, bueno, le digo expulsor home,
subexpulsor y no mordaza on. Bien, cuando llega la orden, paso el expulsor a recoge, es decir, al punto de recogida. Entonces le activo expulsor recoge y cuando ha llegado al punto de recogida, bajo el expulsor para recoger la pieza. Bajo el expulsor y cuando está abajo, cierro la mordaza para recoger la pieza. Cuando me da mordaza cerrada, sube el expulsor con la pieza hasta expulsor arriba. Una vez que está el expulsor arriba, traslado al expulsor deja. Estaba en expulsor recoge y ahora en expulsor deja. Cuando llega a expulsor deja, aquí hago un giro de la mordaza, ¿vale? Y cuando ha girado, pues paso a la etapa 7, con lo cual dejo de hacer el giro, volverá a girar y además estoy bajando el expulsor para dejar la pieza. Cuando está el expulsor abajo, abro la mordaza y con la mordaza abierta vuelve a subir el expulsor. Cuando está arriba, lo paso a home y cuando está en home, elimino la pieza, ¿vale? Con el eliminador o el WordPad para eliminar. Entonces, estoy un tiempo de eliminación. Bueno, más que un tiempo de eliminación es hasta no pieza en esto. Fuera. Vamos a verlo. Hasta no pieza. Este es el proceso de test. No. Ahora tengo el de expulsor, que es este. No, pues lo hago con tiempo de eliminación. Vale, pues lo podía haber hecho con... Esto está bien. Lo podía haber hecho con que no hubiese pieza, porque detecto pieza ahí. Bueno, pues el detector ese no lo utilizo. Se puede hacer de las dos maneras. Elimino pieza y quito la orden 3, que es quien ha puesto en marcha todo el proceso del expulsor. Y cuando no está la orden ya, paso a la etapa 0. Entonces, a ver, es un poco más largo, pero no es complejo. Entonces, en la etapa 0, espero a que haya pieza en la salida, ¿vale? Y además la orden 3. Si en la etapa 0 no hay pieza en la salida, entonces quita la orden 3 directamente. O bien en la etapa 12. Bien. Entonces, bueno, pues si hay pieza y viene la orden, paso al 1. En la 1, bueno, siempre en todos los casos tiene que estar en marcha, ¿vale? Si estuviese en paro, pues entonces no avanza de etapa, ¿vale? Más que sigue la misma. Bueno, entonces cuando el expulsor vale 1, la etapa recoge, va a la posición expulsor recoge, estaba en home, va a recoge y una vez que llega a recoge pasa a la siguiente etapa en donde baja el expulsor para coger la pieza. Una vez que está el expulsor abajo, pasa a la siguiente etapa en donde cierra la mordaza. Una vez que está cerrada, pasa a la siguiente en donde sube el expulsor con la mordaza cerrada, es decir, con la pieza recogida. En la 5 va al expulsor, se dirige a la posición deja y una vez que está en la posición deja pasa a la 6. En la 6 gira la mordaza y cuando está girada pasa a la 7. En la 7 deja de girar la mordaza y baja el expulsor abajo para dejar la pieza. El expulsor aquí tiene la pieza en la mordaza sujeta. Cuando llega abajo pasa a la siguiente y entonces abre la mordaza. Una vez que está abierta pasa a la siguiente y espera sube el expulsor y espera expulsor arriba. Una vez arriba pasa a la siguiente y va a home. Y una vez que está en home elimina el expulsor durante un tiempo de eliminación que lo habré puesto de 1 segundo o algo así. Sí, correcto. Vale, porque no hace falta más. Y en la 12 ya
cuando ya quito la orden 3 y cuando la he quitado voy a la 0. El control de tiempos, pues nada, simplemente está en la eliminación, lo demás va por sensores. La eliminación podía haber no ido por tiempo, sino por sensor también, pero bueno, es igual, funciona de las dos formas. Entonces yo aquí tengo las salidas de mordaza on, mordaza giro, mordaza fuera, o sea, pieza fuera, es decir, eliminar, expulsor a home, a recoge, a deja, posición y después subir expulsor y bajar expulsor. Y después la orden 3. Bien, entonces la mordaza on la llevo desde la etapa 3 hasta la 7. Es decir, en la 3 cierro la mordaza y en la 8 la tengo que abrir, con lo cual se mantiene cerrada de la 3 a la 7. El giro de la mordaza es en la 6, entonces en la 6 giro la mordaza y ya en la 7 he dejado de girar. En la 11 quito la pieza, entonces en la 11 elimino la pieza durante el tiempo de eliminación. Y después en la 0 o en la 10, si no está en home, le dice a home, ¿vale? Pues aquí en la 0 va a home y en la 10 va a home, ¿vale? Y ahora en la 1 va a posición recoge y en la 5 va a posición deja. Pues en la 1 va a recoge y en la 5 va a deja. Y ahora sube el expulsor en la 4 y en la 9. Vale, pues en la 4 sube el expulsor con la pieza y en la 9 sube el expulsor ya cuando ha dejado la pieza. Baja el expulsor en la 2 y en la 7. Vale, pues en la 2 baja el expulsor a por la pieza y en la 7 baja el expulsor para dejar la pieza. Y luego en la 12 quita la orden 3, en la 12 quita la orden 3 y ya está. Y en la 0 también, si no hay pieza en la salida. Esto es en cuanto a el proceso automático. Si no hay proceso automático, pone a 0 las etapas y inicializa también las órdenes. Y después, en caso de alarma, llama a emergencia. En emergencia, lo único que hace es desactivar todas las salidas digitales, es decir, nunca las tiene activas. Taladro on, test on, todas las salidas digitales, que son unas cuantas, las quita. Y además las entradas digitales del HMI también las quita. Bien, pues esto nos da el siguiente resultado. Aquí, en primer lugar, bueno, si yo pulso a la seta, está en alarma y cuando pulso al reset se ilumina el reset y cuando dejo de pulsar se deja de iluminar. Si está en manual, bueno, pues aquí yo voy a hacer una visión de lo que es la botonera, nueva pieza, gira taladro, gira test, gira mesa, retira la pieza y reset y la seta, ¿vale? Ahora baja taladro, sube taladro, baja test, gira mordaza, cierra mordaza y se va a expulsor a home. Después el selector de manual automático, el start, el stop, marcha a paro, recoge el expulsor, o sea, el expulsor se dirige a la posición recoge, a la posición, nos tenemos que dar cuenta que aquí el expulsor está en home, aquí en este grupo he cogido todos los del expulsor, es decir, el taladro lo he cogido aquí, en estos tres, el test lo he cogido aquí, lo que es la mesa aquí, retira pieza y luego lo que es el expulsor, estos, cierro mordaza, abro, gira mordaza y cierra, expulsor a home, expulsor a posición recoge, a posición libera, baja y sube. Bueno, pues esto, como yo esto lo tengo visualizando, voy a mover las cosas en manual. Para ello
cojo un plano general y entonces le digo nueva pieza. Se me crea una pieza. Giro, este es giro taladro, que gira el taladro, deja de girar, gira el test, deja de girar, le mando girar la mesa. La mesa ha terminado de girar, entonces ahora lo que hago es, lo normal es girar el taladro y bajar el taladro. Está abajo un tiempo y entonces subo el taladro y además dejo de girarlo. ¿Vale? Una vez hecho esto, giro nuevamente la mesa y pasa esto a la posición de test. Entonces en el test bajo el test, bueno, lo giro el test, ya lo tengo girando, lo bajo, está abajo, perdón, este lo tengo que mantener, está abajo durante un tiempo y cuando lo quito la salida digital de abajo, sube y deja de girar el test. Luego vuelvo a girar la mesa. Entonces ahora vamos con el tema de la expulsión. La expulsión en este momento está en Home y lo voy a poner a la posición recoge. Una vez en la posición recoge, lo que voy a hacer es bajar, que es este. Ahora tengo que cerrar mordaza, que será este. Ahora subo, que será este. Y ahora ya me voy a la posición libera, que será este. Una vez en libera, bajo, abro mordaza, subo y me voy a la posición home. Y lo que tengo que hacer ya es quitar la pieza, que es esta de color rojo. Vale, y ya está. Entonces, este sería el proceso continuo, o sea, igual que el automático, pero el manual. Si yo le paso automático, si le doy a marcha, pues como vemos, está siguiendo las partes. Cuando haya terminado, lo demás como está sin pieza, no hace nada. Cuando termina los procesos, pues gira la mesa a la siguiente posición. Vale. Ahora ya tienen que entrar las tres cosas. Vale, podría haber hecho algo más, pues para que no se cree pieza o no lo sé. Pero vamos, se puede hacer lo que se quiera dentro de lo que hay. Este sería ya el proceso en automático. Bueno, pues ahora si pasamos, por ejemplo, o le damos al paro, ¿vale? Pasamos a manual. Entonces ahora ya, si quiero quitar lo que hay aquí, pues giro mesa. Bueno, lo primero que tendré que hacer será quitar esa pieza de ahí. Después mandar al expulsor a la posición recoge. Después bajar el expulsor. Después cerrar la mordaza. Subir el expulsor. Puedo girar la mordaza tantas veces como quiera. Si lo mantengo se queda girada, si lo quito se desgira. Bueno, ahora voy a liberar, a la posición liberar, que será allá, bajo, abro mordaza, subo y lo paso a home, la pieza la quito, giro la mesa,
paso el expulsor a recoge, bajo, cierro, subo, paso a libera, bajo, abro, subo, paso a home y desaparece la pieza. Bueno, y ya está, ya lo tengo limpio. Bien, entonces, además de esto, yo he creado en la pantalla para que pueda hacerse con la pantalla. Vale, entonces aquí he creado todos los botones que tengo aquí. Vale, nueva pieza, gira taladro, gira test, gira mesa. Bueno, esto voy a poner esto más a la izquierda y con esto lo voy a ver. El manual, creo una pieza, giro la mesa, giro el taladro, bajo taladro, está bajo un tiempo, subo taladro, dejo de girar, giro la mesa, bajo el test, bueno, giro el test, bajo el test permaneciendo bajado, quito el botón del test, dejo de quitar, giro la mesa. Ahora nos vamos con el expulsor, vamos a ver, bueno, le pulso al 3 para verlo bien desde aquí, me vengo aquí, pues no, pulso aquí para la derecha, lo alejo un poco, bien, me vengo a la otra pantalla y lo que hago es lo siguiente, con el expulsor, está en home, lo paso a recoge, bajo, cierra mordaza, subo, puedo girar manteniéndolo, quito el botón, ya deja de girar, entonces me voy a expulsor libera, bajo, abro mordaza, como vemos se ha detectado ya el detector, subo, aquí me están llegando todas las entradas digitales, ¿vale? De detección y demás. Las de los botones no, porque me llegan en los propios botones. Me voy el expulsor a home y quito la pieza fuera. Bien, si yo esto lo pongo en la posición 2 para ver esto, y vamos a ver, estoy aquí, lo paso a la izquierda, lo paso más a la izquierda, vengo a la pantalla y aquí yo si paso a automático, vemos que esto se pasa a automático, vale, si paso a manual vemos que se pasa a manual, si pulso la emergencia vemos que se queda pulsada, además que se activa esto, quito la emergencia, le doy al reset y ya está. Entonces, si yo paso a automático, puedo darle a Start desde aquí, como ya le hemos dado, o desde aquí. Entonces, voy a ponerlo en la posición general, voy a ponerlo aquí. Vamos a intentar verlo bien. Y entonces le doy a Start. Y aquí tengo que está automático en marcha, girando la mesa, bajando el taladro, espera fin de partes, espera tiempo, sube el taladro, fin de parte, gira la mesa, o sea, ha creado, gira, ahora están las dos porque la tercera no ha entrado, lógicamente no tiene pieza, y entonces en cada sitio, según la etapa, pues pongo una cosa u otra. Por otro lado, aquí veo cómo se mueven las entradas digitales de lo que tienen cada cosa. Vale. Bien, pues entonces, visto ya cómo funciona tanto desde la botonera
como desde la pantalla vamos a ver cómo hemos hecho lo que es la pantalla, ¿vale? El programa de la pantalla. Entonces lo paso a manual y se para. También con stop. Bien, vamos a ver el programa de la pantalla. Voy a TIA Portal y entonces lo que hago es lo siguiente. Bueno, en primer lugar, en la pantalla voy a recoger esto, voy a cerrar esto, voy a abrir la pantalla y ahora lo primero que hago es en las variables, en HMI tengo 118. Bueno, pues aquí tengo las entradas digitales. Entradas digitales de expulsor de EJA anterior tal. Esto ha sido copiar todo esto y pasarlo aquí. Luego este se reorganiza pues según el orden de alfabético. Después de las entradas me pone el HMI, vale, pues después de las entradas tengo el HMI, que son entradas también, vale, que son las que pondremos en los botones. Luego tengo la memoria, vale, que son los estados y los graphics también y las órdenes. Entonces tengo alarma, automático, como está por orden alfabético, pues los graphics, etapa, graphics automático, graphics general, bueno, marcha manual, marcha y las órdenes y el paro. Bien, y después las salidas digitales, que son estas, ¿vale? Bien. Una vez pasadas todas las toda la memoria que quiero utilizar o la que posiblemente algunas no use, no lo sé, he colocado el ciclo de adquisición en lugar de a 1 segundo a 500 milisegundos para que se refresque más rápido. He ido a las listas de textos y gráficos y en primer lugar, bueno, pues el nombre de la imagen de lista de texto que me aparece por defecto en la plantilla, pues le he colocado el control de proceso estación de procesado. El proceso expulsor, pues es el proceso de expulsor. Le he colocado las distintas etapas que hay. Las distintas etapas que hay, que el expulsor son estas. Si yo vengo aquí, pues lo veo, espera orden 3, todas estas etapas. El proceso de taladro, todas las etapas del taladro. Espera orden, gira taladro, baja taladro. En el proceso test, todas las del test. En el proceso automático, todas las del automático de la máquina, vale. Y en el selector automático, bueno, manual automático. Y aquí, pues nada, lo he dejado porque estaba ahí y ahí lo he dejado. Bien, entonces, bueno, pues ya tengo definidas las variables y tengo definidos los textos. Ahora vamos al administrador de imágenes, en las plantillas, en la plantilla 1, he colocado, bueno, pues aquí Joaquín Pardos Guillén y aquí el texto como tal, que si voy a las propiedades, pues nada, veo, pues como siempre, los márgenes, bueno, en el general pongo el número de imagen variable según la imagen del texto y tal, el modo salida, para que no me aparezca aquí para poder seleccionar ni nada de eso. En apariencia le he puesto el color, el radio este de los ángulos. En representación le pongo los márgenes. En el formato de texto le pongo centrado y aquí le pongo el tamaño de fuente y hasta allá ya no hago más. Bien, entonces esto es en cuanto a la plantilla. Esta plantilla será común a todas las imágenes, que solamente tenemos una, que es la imagen raíz. Entonces, como vemos, está de fondo la plantilla. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Aquí lo que hemos hecho, si abro herramientas, tenemos una serie de botones y más botones, ¿vale? Estos botones los he hecho con este elemento botón, y bueno, pues aquí hay varias cosas. En primer lugar, en animaciones, pues nueva pieza con el creador de
del WordPad, gira taladro, con el pulsador de taladro motorón, gira test, gira mesa, pieza fuera, en fin. Esto lo ilumino a cada uno con su variable correspondiente, ¿vale? Que esto lo tengo aquí en dinamizar colores y parpadeos, ¿vale? Y si veo la vista general, pues aquí, ¿vale? Vemos que no tenemos nada más activado, con lo cual solamente tengo esto. Bien, y además, luego, bueno, lo mismo con el reset, lo mismo con la emergencia, pues en el color este, lo mismo con el manual. Aquí en el texto del manual sí que es lo que he hecho, ha sido lo siguiente. En general, el título no le pongo texto, sino según lista de textos el selector automático y en función de esta variable. O sea, si el automático está a 0, se pondrá la primera opción, la del 0, y si está a 1, se pondrá la segunda, que es manual. O sea, manual o automático. En animación es exactamente lo mismo, lo que pasa que con estos dos colores, y según esté en automático o no, el start, pues lo mismo, y el stop, lo mismo. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿en qué se diferencia cada uno fundamentalmente? Bueno, pues aquí tengo dos tipos de botones. Un tipo de botón que será un pulsador, que esto lo hago con activa bit mientras tecla pulsada, y otro tipo de botón que será un conmutador. Vale, en este caso activo bit, ¿cuál? Este, mientras tecla pulsada. En este otro es invierto bit. Este es el conmutador. Y todos o activo bit o invierto bit, ¿vale? Entonces, el activo bit mientras tecla pulsada, pulsador. El invierto bit, selector, ¿vale? Este, por ejemplo, en cierre mordaza es una inverted bit. ¿Por qué? Bueno, pues el selector lo he puesto cuando la electrovalvular es de un simple efecto. Si es de doble efecto, pues lo pongo como pulsador, simplemente con un pulso me vale, y con el otro pulso pues haré lo contrario. Pero cuando solamente es de un efecto, para no tener que estar pulsando, porque además no puedo pulsar en dos sitios a la vez, pues porque tengo la pantalla, tengo un ratón y solo puedo pulsar en un sitio, no sería así como si la tuviese física, que entonces con dos dedos pulsas, pero así no. Bien, y continúo, y todas son una de estas dos opciones. No he hecho más. O sea, cuando una cosa funciona, no hay que preocuparse y hay que utilizarla. Bien, esto en cuanto a los botones. Lo que es el texto de alarma, lo he sacado de aquí de texto, en donde las propiedades en general, bueno, pues tengo un texto fijo ahí. En apariencia, pues el patrón de relleno es transparente, ¿vale? Pues para que el relleno sea el color del fondo. En representación, bueno, pues hay nada, nada destacable. Y luego en animaciones, en visibilidad, ya no es en colores de parpadeo, sino en visibilidad, la activo, la visualizo cuando con el piloto de alarma. Cuando está el piloto de alarma, que al final es la alarma, ¿vale? Podía haberlo puesto con dbbm alarma, de 1 a 1, ¿vale? Cuando está en 1. Bien, después tengo lo que es el indicador de la alarma, que es este, el círculo, que podía haber colocado una elipse o podía haber colocado un rectángulo que tiene las mismas propiedades. Vale, aquí únicamente en dinamizar colores y parpadeo. Aquí era en visibilidad, en el texto, y en el botón, o sea, en lo que es el círculo, es colores y parpadeo. Entonces, cuando el piloto de alarma valga un 1, lo pongo en rojo, y si no, lo dejo como está. Bien, ahora el tema de los textos. Este, bueno, pues conecto a una propiedad, valor de proceso, con la variable graphed general. Vale, entonces, en propiedades, en general, en los textos estado,
pues cojo de ese texto en función de lo que valga la variable esta. En marcha, en función de lo que valga el del graced automático, en la lista de textos proceso automático, aquí el del taladro, aquí el del test y aquí el del expulsor. Vale, entonces son todos hechos igual. Entonces a esto lo que sí que les he dado unas formas, unas apariencias. Bueno, en primer lugar le pongo el modo salida para que no me salga un desplegable. En apariencia pues le pongo el color de fondo a este, pues este otro, bueno, me da igual. El radio angular un 20 para que me salgan estos bordes así redondeados. Si quisiese cambiarle esto se lo cambiaría también. Aquí nada, en representación le coloco los márgenes. Formato de texto aquí, sobre todo el tipo de letra, el estilo y centrado. Y ya está. Bien, esto ya hemos visto la parte izquierda, ahora la parte derecha, que son las entradas. ¿Cómo represento las entradas digitales? Vale, pues aquí cojo un texto, este, exactamente igual que este, un texto, ¿vale? Entonces aquí en propiedades, bueno, en primer lugar, en general, le digo el texto con la fuente. En apariencia le digo el patrón de relleno compacto. De esta forma, aquí voy a cambiar o voy a poder cambiar el color del fondo. Vale, lo demás ya, como se adapta cada texto a su a lo que se ve, pues ya está. Ahora en animaciones, en dinamizar colores y parpadeo, lo que voy a hacer es cambiar el color del fondo. Entonces, en función de la entrada digital de la pieza entrante, del taladro, del test, de salida, etcétera, etcétera, le pongo cuando valga un 1 el color de fondo que quiera, y cuando valga un 0 también el que quiera, pero lo dejo como lo he definido aquí. Vale, y entonces me da esta pantalla. Y con esto ya tenemos lo que es esta pantalla. Ya está ejecutándose, ya está en automático. Bueno, tengo esta pantalla. Vale, ya tengo las entradas digitales, en fin. Bueno, pues hasta aquí llega el tutorial. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.